Bom, o tema de hoje, para mim, pelo menos, é um tema apaixonante. A Argentina não é um país não apenas próximo fisicamente, mas muito próximo, eu digo isso pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, muito próximo ao presidente, muito próximo a mim pessoalmente. Então, nós temos anualmente discutido a Argentina pelo menos uma ou duas vezes por ano. E hoje temos o privilégio de receber aqui uma pessoa que, embora jovem, é uma figura pública de muito destaque no seu país. Eu passo agora a falar em espanhol, mas antes disso eu queria pedir que as pessoas colocassem aqui as empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu queria agradecer a todas e a cada uma delas. Sem o apoio dessas empresas, nós não teríamos condições de fazer os eventos que temos feito. Muito obrigado. Bueno, acá estamos con Martín Lostó. Martín Lostó, pese a que tenga 50 años, ¿verdad, Martín? Así Naciste es. 51, 50, 51. Ahora cumplo a fin de año, Sergio. Naciste en el año 1970. Así es. Exactamente. Bueno, pese a esto, ya tiene una larga trayectoria en la política argentina. Empezó como secretario de producción y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Felipe Solá, que recién fue canciller del gobierno de Alberto Fernández. Después, muy joven, fue ministro de Economía en los años 2008-2009, ¿verdad, Martín? 2007-2008. 2008 bajo Cristina Kirchner, ¿no? Enseguida, embajador nombrado por Macri en Washington, ¿no? Y después, en el año 2019, fue elegido senador por la ciudad de Buenos Aires. Y además de todo esto, también es un académico, un economista connotado que tiene doctorado por la London School of Economics. Bueno, hecha la presentación de Martín, yo te daría la palabra a Martín por unos 25 minutos para tratar del tema que tenemos acá sobre la mesa, ¿no? ¿Qué esperar de la segunda mitad del gobierno, del mandato de Alberto Fernández, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana, ¿no? A sabiendas de que el oficialismo perdió las primarias simultáneas obligatorias en agosto, ¿no? Perdió en 18 de las 24 provincias del país, ¿no? ¿Qué aguarda Argentina en los próximos 2 años? Y también quisiera escucharte un poco sobre las perspectivas de la oposición o de las oposiciones con miras a las elecciones presidenciales en 2 años plazo. Martín, la palabra es tuya y una vez más, muchísimas gracias por la disposición de estar con nosotros. Bom dia, muito obrigado pela apresentação e pela invitação. Y ahora mudo rápidamente a mi idioma materno, al castellano. Para mí es un gusto enorme estar compartiendo este encuentro virtual con todos ustedes, y en especial con la Fundación Fernando Henrique Cardoso. Déjame corregirte una sola cosa, porque no me gusta apropiarme de cosas que no he hecho. Yo hice mi maestría en la London School of Economics y después hice todos los cursos de doctorado, pero no terminé la tesis de doctorado. Entonces no tengo un doctorado en la London School of Economics, porque si no veo muchos que dicen que hacen cosas que no hacen. No, muy bien, perfecto. Te cuento un poco cómo estoy viendo, como vos decías, nuestro país es un país fascinante porque hace experimentos políticos y monetarios de todo tipo y color, salvo que uno sea el guinea pig, salvo que uno sea el cobayo y le toque vivir adentro, en cuyo caso la Argentina es una historia de frustraciones, por lo menos desde hace varias décadas. Es muy difícil tratar de entender, en mi opinión, la coyuntura argentina si uno no aborda un poquito más el problema estructural, ¿sí? A mí me gusta decir que las soluciones coyunturales no son buenas si uno no entiende el problema estructural en el que está. Es un poco como todos sabemos qué tenemos que hacer si tenemos hambre, que es comer hasta haber saciado la sensación de hambre, pero si uno es un náufrago en una isla,
y hace eso, puede ser una muy mala estrategia. Y yo hace rato que intento que la discusión política de Argentina sea más estructural que coyuntural, porque si no, volvemos a repetir los mismos errores, y muchas veces somos presa de diagnósticos muy livianos. Como vos sabés, salvo en el caso de pocos iluminados, Fernando Enrique es un caso, la política nos embrutece, porque nos obliga todo el tiempo a estar corriendo detrás de la coyuntura y perdemos tiempo para pensar. Y a veces lo que entendemos o lo que creemos entender un poco más de cómo funcionan nuestros países lo entendemos tarde, ¿sí? A fuerza de errores repetidos, y muchas veces también encontramos que siempre hay algún intelectual que lo ha abordado antes y ha escrito en abundancia de las cosas que después vamos aprendiendo. Entonces yo primero quiero contarles el contexto de qué es lo que le ocurre a Argentina y por qué me parece que el gobierno de Alberto Fernández entra en problemas, igual también que el gobierno del presidente Macri, y qué es lo que puede ocurrir hasta ahora, qué perspectivas se abren y qué desafíos tiene la Argentina. Argentina es la segunda vez en un proceso de aproximadamente 50 años que queda atrapada en un ciclo de no crecimiento económico. Del año 74 hasta el año 90, Argentina tuvo caída del ingreso por habitante. Y desde el año 2006-2007 hasta el año 2019, excluyo la pandemia, Argentina tuvo estancamiento del ingreso por habitante. Esos son 28 años de 47 con un ingreso por habitante estancado o en caída. Y en el medio, como ustedes saben, hemos sufrido crisis de todo tipo y color desde ese momento, desde lo que nosotros llamamos el Rodrigazo, la crisis de la deuda, la hiperinflación, la caída del Plan Primavera, la hiperinflación 1, la hiperinflación 2, el tequila, la depresión económica que tuvo Argentina desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, la crisis de la subprime, y después varias devaluaciones y recesiones del 2014 en adelante en años pares. Entonces, Argentina tiene un magro crecimiento económico comparado casi con cualquier país del planeta, y además muchas crisis en el medio, y esas crisis han profundizado la desigualdad y la pobreza en Argentina. Perdón. Porque al crecer muy poco, pero tener crisis, las crisis son grandes redistribuciones de ingresos. Entonces nosotros tenemos un país que en los últimos 50 años tuvo un crecimiento tan magro como 0,2% anual del ingreso por habitante. Eso quiere decir que si en el año 70 Argentina tenía un ingreso por habitante de 100, hoy está en 111. Eso es lo único que ha crecido el ingreso por habitante en 50 años en Argentina. Para que comparen con Brasil, en el mismo lapso de tiempo pasó de 100 a 227. ¿Sí? El ingreso por habitante de Brasil en esos 50 años creció al 1,7% anual. Parece poco decir 0,2, 1,7, pero piensen lo siguiente: al ritmo de crecimiento de los últimos 50 años, Argentina tardaría 345 años en duplicar el ingreso por habitante. Brasil tardaría 40. Y piensen que esto es tasa de interés compuesto. A los 40 lo duplicaron, a los 80 lo cuadruplicaron, a los 120 lo octuplicaron. Bueno, este es el atraso relativo que ha tenido la Argentina en el último medio siglo. Y como decía antes, con muchas crisis, eso ha hecho que la distribución de ingresos empeorara. Entonces, la misma torta prácticamente por habitante que hace 50 años peor distribuida, hace que tengamos niveles de pobreza 10 veces mayores de los que teníamos hace medio siglo. Y esa es la desgracia de la Argentina de todo este tiempo. Si uno quisiera ver qué le pasaron a otros países, Chile, por ejemplo, pasó de 100 a un poco más de 300 en el mismo lapso de tiempo. Irlanda, de 100 a 630. Corea, de 100 a 1580. Eso es insisto, lo que le ha ocurrido a la Argentina en este enorme lapso de tiempo. Y eso es un estancamiento secular muy profundo. Solamente ha crecido Argentina por encima de su media histórica en 2 periodos, los voy a marcar porque a mí me interesa lo que dicen de una potencial hipótesis de por qué Argentina queda trabada, que son del 91 al 97, durante los primeros años de la convertibilidad, con la excepción del año 95 que tuvimos la crisis del tequila, y después del 2003 al 2008.
¿Por qué los marco? Porque en el 91 al 94 Argentina hizo una profunda modernización de su aparato estatal, donde podemos tener discusiones de cuál fue el modo, de cuál fue el foco, pero la productividad del Estado, que es algo que siempre es difícil de medir, aumentó. Argentina era un país que no tenía, para que nos demos una idea, en ese momento los departamentos valían en función de si tenían línea telefónica, es decir, tenía una infraestructura muy atrasada en materia de telecomunicaciones y también de provisión de gas o de electricidad. Lo mismo con la información pública, lo mismo con cierto ordenamiento regulatorio. Entonces, la verdad es que nosotros tuvimos un periodo donde hubo un aumento de productividad. Ese aumento de productividad del sector público conllevó un aumento del PBI, a pesar de que en esos momentos, en la convertibilidad argentina, tenía anclado el tipo de cambio nominal. Del 2003 al 2008, nosotros tuvimos un Estado que, producto de la enorme crisis que tuvo la Argentina, pasó a ser superavitario, pasó a tener un tipo de cambio competitivo. Quiere decir que el costo político, social y económico de la crisis, que fue monumental, liberó también las trabas, o liberó de trabas que tenía Argentina para crecer, y Argentina creció del 2003 al 2008 muy fuertemente, con un tipo de cambio muy competitivo y con un Estado que a través de ese tiempo empezó a ser peor. ¿Por qué me interesa marcar los dos periodos? Porque yo tengo la hipótesis de que Argentina lo que hace es disociar la productividad de su sector público del tipo de cambio que impone para competir. Y creo que esto es algo que los espacios socialdemócratas tienen que mirar con mucha más atención. Nosotros solemos pensar, particularmente los economistas, que los estados no compiten entre sí, ¿no? Porque ya no entran en guerra por anexarse territorio o por conseguir recursos naturales, pero los estados compiten entre sí indirectamente a través de los bienes y servicios que proveen al sector productivo, además de a los sectores sociales, y del costo que imponen a los sectores productivos. Entonces, un Estado que se vuelve más caro y peor a través del tiempo, con respecto a sí mismo, como puede ser el caso de Argentina, o con respecto a otros países, obliga a que ese país, para poder competir, tenga un tipo de cambio más alto y por ende se vuelva más pobre en dólares. Entonces, Argentina tiene la desgracia de haber crecido poco, pero por haber reducido su productividad en términos relativos, necesita un tipo de cambio más alto para poder convivir en el mundo globalizado. Entonces uno mira a la Argentina de la década del 60 y era el país número 18 del mundo en ingreso por habitante, y hoy, después de la pandemia, debe estar en alrededor del 80 o 90, producto de la convivencia de las dos cosas, magro crecimiento y la necesidad de un dólar más alto. ¿Por qué yo me he obsesionado un poquito con la productividad del sector público? Porque, como bien sabes, Sergio, es muy difícil medir la productividad del sector público. Porque en el ámbito privado medimos todo a precio de mercado, pero en el sector público medimos todo a costo de factores. Entonces sabemos cuánto cuesta, pero no sabemos cuál es la magnitud de lo que se produce de bienes y servicios. Ahora en la Argentina, que como vos decías es fascinante en muchas dimensiones, Argentina es tan exagerada en algunas cuestiones que sirve como el canario en una mina. Las cuestiones se tornan obvias. ¿Qué quiere decir eso? Argentina hoy está gastando por habitante, ajustado por inflación, es decir, el gasto público real por habitante es 2,3 veces el que era hace 25 años. Si no hubiera caído la productividad, deberíamos tener 2,3 veces más educación, salud, seguridad, infraestructura, jubilaciones, todo junto, todo eso junto al mismo tiempo. Y claramente no ocurre. Y ahí yo tengo una diferencia con mis colegas, es que a mí no me gusta mirar el gasto público en términos del PBI, porque eso es una buena aproximación para ver el peso del sector público, el peso del Estado en el total de la economía. Pero si yo quiero gestionar mejor el Estado, que es la obsesión como funcionario, yo quiero ver cuánto gasto por habitante a través del tiempo. Y esto mismo que yo he visto en Argentina, que es obvio, cuando uno lo mira en otros países, en otras latitudes, también ha estado creciendo. Particularmente hasta la crisis subprime. Y probablemente la respuesta, o la calidad o el impacto de ese aumento de gasto público ha sido muy magra.
Y eso pasa en nuestra región, pero también ha pasado en algunos países de Europa Occidental. Entonces, ese es un tema que hace rato a mí me tiene, no sé si obsesionado, pero concentrado en mirar cómo es que podemos generar un sector público que aumente su productividad con respecto al resto de los sectores públicos. En ausencia de esa discusión, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener retraso relativo. Y yo creo que cuanto más a la izquierda uno esté, cuanto más socialdemócrata, más foco tiene que hacer en esto. Porque si uno quiere un Estado libertario, un Estado chiquito, un Estado pequeño que se ocupe de aquellas cuestiones básicas, ¿sí? Defensa, seguridad, justicia, pero no quiere un estado de bienestar grande, si el Estado es improductivo en términos relativos, el impacto macroeconómico es menor. Pero si uno quiere un Estado muy grande y ese Estado está perdiendo la competencia global, el impacto macroeconómico en la población es muchísimo más grande. ¿Por qué arranco por esto? Porque para mí uno de los problemas que tenemos es que si no miramos la historia argentina con una perspectiva un poco más grande, y Argentina es una economía que viene en declive, pero con oscilaciones, siempre el último que agarra a la Argentina en el nadir, en el punto más bajo, tiende a culpar al anterior. Entonces, Cambiemos piensa que la decadencia secular de la Argentina es producto del Partido Justicialista, del peronismo, y el peronismo culpa al neoliberalismo de la decadencia argentina. Entonces, esta es una discusión un poco inútil, en mi opinión. Yo prefiero más, y hay una tradición de esto, la de Portantiero, pero prefiero pensar qué es lo que le ocurre a la Argentina que va de ciclo en ciclo sin resolver su problema, y ahí trato de insertar cuál es el diagnóstico que tengo acerca del peso de esta dinámica de nuestro propio Estado. Tanto Portantiero como autores más modernos como Pablo Garchunov, lo que dicen es que Argentina, producto de su historia, es una sociedad demandante, en donde uno puede mirar dos equilibrios, el equilibrio social y político, y después el equilibrio externo, ¿no? Esto es estilizado por Pablo Garchunov, pero es un pensamiento que, como decía al principio, proviene de una tradición en las ciencias políticas argentinas. Entonces, el equilibrio social y político requiere un tipo de cambio más bajo, es decir, mayor capacidad de compra medida en dólares y un gasto público más alto. Y el equilibrio externo en Argentina requiere exactamente lo contrario, requiere un tipo de cambio más alto y un nivel de gasto más bajo. Y un lado de nuestro mapa político mira y privilegia el equilibrio económico o el equilibrio externo, sobre todo porque le toca administrar cuando los excesos del otro lado han generado desequilibrios que son significativos. Eso puede ser el caso de lo que le tocó al presidente Macri. Y el otro lado prefiere privilegiar el equilibrio social y político. Y muchas veces acumula problemas externos o también puede heredar problemas externos. Yo creo que el caso del presidente Alberto Fernández son las dos cosas. A veces genera, como en el caso del último ciclo de Cristina Fernández de Kirchner, y a veces hereda. Pero mira mucho más lo económico, perdón, lo político y lo social. Entonces, la pregunta que yo me hago todo el tiempo es de qué depende la distancia entre el equilibrio social y el equilibrio externo, y por qué esa distancia se agranda cada vez más, generando la famosa grieta en la Argentina. Para mí la grieta son dos miradas distintas sobre las necesidades que tiene desde el punto de vista social, económico y político la Argentina, y cuál lado de la moneda uno privilegia. Entonces uno mira en el lado externo y la sustentabilidad macroeconómica, y otros miran la sustentabilidad política y social. La distancia entre esas dos cuestiones, en mi opinión, tiene que ver con la productividad del Estado. ¿Por qué? Porque un Estado que es improductivo y quiere alcanzar su equilibrio social o político, tiene que gastar más para poder conseguir sus fines. Porque malgasta y entonces tiene que encontrar otras maneras. Necesita más recursos para poder obtener los mismos objetivos. Al mismo tiempo, si yo lo miro desde el punto de vista macroeconómico de la sustentabilidad, un Estado que gasta de más y por ende me pone más impuestos, ¿sí? Pero me da menos bienes y servicios, hace que desde el punto de vista de la sustentabilidad externa yo necesite un tipo de cambio más alto para poder exportarlo.
Y eso a su vez corroe el propio equilibrio social. Entonces la distancia entre el equilibrio macroeconómico externo y el equilibrio social y político depende, en mi opinión, de la calidad a través del tiempo de nuestro gasto público, que en la Argentina ha caído estrepitosamente, por lo menos por las cifras que yo les comentaba. Para mí, si no partimos de eso, es muy difícil tanto suturar la grieta en la Argentina como abordar los propios desafíos coyunturales, porque tejemos algo, resolvemos un problema que después se descose en otro lugar. Y me parece que ese es un inconveniente de la falta de diálogo. ¿Qué creo que le pasa para abordar el tema más coyuntural al gobierno actual? El gobierno actual heredó algunos desequilibrios, por más que algunos habían sido corregidos, pero particularmente desequilibrio externo con una situación de pocas reservas, controles de cambio, la deuda con el Fondo Monetario. Pero a la hora de abordar cuál es el problema en la Argentina, no comprende o no incorpora o no comparte que la productividad del sector público es un elemento fundamental. Entonces no aborda nunca esta cuestión. Quiere resolver el estrangulamiento externo a fuerza de mayores exportaciones, pero es muy difícil exportar el Estado argentino actual con determinados niveles de tipo de cambio. De hecho, yo, por ejemplo, otra discrepancia que tengo con mis colegas es cuando yo calculo el tipo de cambio real en la Argentina, le incorporo el cambio tributario, porque uno exporta impuestos. No es lo mismo exportar con un nivel de tipo de cambio real si los impuestos se duplicaron. Entonces yo veo que esa agenda el gobierno no la comprende y de hecho aumenta el gasto público en rubros que son absolutamente superfluos muchas veces, aun cuando sean simbólicos, de la misma manera que pone impuestos o restricciones nuevas para poder avanzar en eso. Y sobre esa falta de concepción del problema estructural de la Argentina, al gobierno actual le tocó además la pandemia, que en mi opinión resolvió muy mal, en muchas dimensiones diferentes. Que las dos cosas en conjunto, la falta de un diagnóstico, una dirección en la que Argentina tiene que caminar, el presidente dijo que quería poner a la Argentina de pie, pero nunca marcó un rumbo en el cual teníamos que caminar colectivamente, más el impacto de la pandemia y la magra respuesta a la pandemia, generó un enojo muy grande en la sociedad. Y ese enojo muy grande se reveló en las elecciones. Yo recorrí 13 provincias de cara a las PASO, a nuestras primarias, y se veía que algo estaba ocurriendo, pero no imaginábamos la magnitud colectiva que tuvo. Yo creo que eso se debió a que en gran parte no estábamos comunicados para compartir nuestro enojo, para coparticipar nuestro enojo. Cada uno estaba encerrado en un lugar sin poder viajar internamente, etc. Y eso se vio en los resultados de las elecciones. Yo creo que el gobierno fue castigado, como decía antes, por la falta de rumbo, fue castigado por la magra gestión de la pandemia. ¿En qué medida magra gestión de la pandemia? Yo estuve de acuerdo con las primeras cuarentenas, pero después se extendieron mucho tiempo. Cuando había más incertidumbre, más se justificaba tener cuidado extremo, pero a medida que pasó el tiempo, la estrategia o el abordaje se reveló poco sustentable, particularmente para un Estado que tenía pocos instrumentos para lidiar con los impactos sociales y económicos de la pandemia. Tuvo una muy mala gestión en la compra de vacunas, una muy mala gestión en la distribución de vacunas, y además tuvo 2 o 3 casos llamémoslo, de falta de decencia en la administración de la pandemia. Uno, naturalmente, fue el surgimiento de un vacunatorio VIP, donde hubo prioridades a gente que tenía poder ir a cercano al gobierno para vacunarse cuando en la Argentina escaseaban mucho las vacunas. Y lo segundo fue la revelación de que mientras el presidente nos sometió a todos a comportamientos muy estrictos desde el punto de vista de circulación y la vida comunitaria, en la residencia de Olivos, es decir, en la residencia presidencial, eso no estaba ocurriendo. Creo que las dos cosas fueron muy chocantes, o todo este conjunto de cuestiones fue muy chocante para la sociedad, amén de que Argentina sufrió una caída de casi 10 puntos del PBI durante el año 2020. Y en mi opinión, lo que es
muy gravoso, muy costoso desde el punto de vista social, económico, político, también significó una suerte de, no voy a usar la palabra epifanía o revelación, pero sí una explicitación de aquellas cosas que en el Estado argentino estaban funcionando muy mal desde hace mucho tiempo, pero que las veníamos disfrazando. A mí me parece que ver que el Estado le costó resolver un montón de cuestiones, otra vez, desde una buena compra de vacunas hasta poder emitir plata y ponerla en el bolsillo de la gente correcta, hasta poder ver cómo podía brindar más días de educación y que se enfrascó en peleas donde el Estado era más un rehén de posturas políticas que otra cosa, hizo que la ciudadanía votara por una suerte de Argentina así no puede continuar. Como vos sabés, Sergio, es muy difícil interpretar el voto, ¿no? Porque los ciudadanos cuando vamos a votar, lo único que hacemos es tener la opción de, no importa, 10 o 15 papeletas distintas. Ustedes tienen voto electrónico en muchos lugares, pero lo único que hacemos es elegir cuál de esas papeletas nos representa más, ya sea nuestro enojo, nuestra esperanza, nuestros deseos, y después con el agregado todo eso lo tratamos de interpretar. Aún así debemos intentar hacerlo. Yo creo que la gente lo primero que dijo es, Argentina así no puede continuar. Yo creo que parte del discurso más libertario de algunos candidatos que ha surgido, no solamente los libertarios propiamente dichos, sino un discurso más afín al neoliberalismo en algunos sectores, dan cuenta de eso, más de una protesta de que el Estado argentino así no funciona. Creo que también le dijo al gobierno, el gobierno así no puede continuar y tiene que torcer el rumbo. Y también le dijo a la oposición, y esta es mi interpretación personal, les vamos a dar un voto de confianza, pero no traigan el pasado inmediato. Entonces, cuando uno ve lo que pasó con la oposición, es que en lugar de estructurarse alrededor de las figuras más habituales, usó las PASO, usó este mecanismo tan atípico que tiene Argentina, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y eligió gente nueva en todos lados. Y entonces esa es una promesa implícita de que el futuro de Juntos por el Cambio no tiene por qué ser igual al pasado, que es lo mismo, pero con otra profundidad y otra sinceridad y otra estructura que la que eligió Cristina. Cristina, cuando lo nominó Alberto Fernández en este experimento tan bizarro para una democracia como es la candidatura de Alberto Fernández con la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner, fue una promesa implícita de que el kirchnerismo no iba a volver a ser igual. Y después lo hicieron explícito, pero no funcionó. Y de hecho, después de la elección de las PASO, el gobierno revirtió a los funcionarios que conocía de antes, a los que habían sido funcionarios de Cristina o del propio Kirchner. En oposición, nuestro espacio político lo que hizo no fue una promesa de que íbamos a funcionar distinto, sino que cambió la gente. Porque al usar las PASO nadie pudo decretar con el dedo desde la presidencia o desde su poder relativo quién era mejor. Muchas de las apuestas de los representantes más conspicuos nacionales salieron mal localmente, la gente votó localmente por otra cosa y se conformó otro Juntos por el Cambio. Entonces la pregunta es, ¿ahora qué puede pasar? ¿Sí? Primero, ya hemos visto en todos lados del mundo, pero particularmente en nuestros países, que las encuestas son una mala guía, entonces yo no quiero anticiparme a qué es lo que van a decir los ciudadanos, porque tengo mucho respeto por la soberanía del votante. Sí quiero dar algunos lineamientos generales de cómo yo interpreto algunos acontecimientos. En primer lugar, más que encuestas, nosotros hemos tenido recientemente una mega elección primaria, vota casi la misma cantidad de gente que vota en las generales. Es decir, no hay mejor indicador de cómo la elección puede salir que la elección reciente. Puede ser que eso se corrija, perdón, porque uno tiene que contemplar factor de que hubo menos participación. Generalmente votan menos personas en las PASO, en las primarias, a pesar de que son obligatorias, que en las elecciones generales, y había mucha gente enojada con la situación general. Ahora, a mí me parece que para que cambie mucho el resultado tendríamos que hacer la hipótesis de que aquellos que no fueron a votar tienen un sesgo en particular proclive al oficialismo. Y yo no creo que ese sea el caso. Creo que el oficialismo sí lo que hizo es poner en funcionamiento una maquinaria electoral, es decir, más la logística de la elección que otra cosa, pero después tuvo muchas, desde gestos a medidas,
que simbólicamente, en mi opinión, lastiman más al electorado porque van en la misma dirección de lo que la gente le está diciendo que no. Entonces yo sospecho que la elección no va a ser muy distinta de la que hemos visto. Si la elección no es distinta de la que hemos visto, va a pasar algo que es muy novedoso en el sistema político, que es que si la elección se repite como en las PASO, Cristina Fernández de Kirchner no va a tener más quórum propio en el Senado. Esta es la primera vez que ocurriría desde el 83 en adelante. Nosotros tenemos igual que ustedes, un sistema bicameral, ¿sí? Donde los senadores son 3 por provincia, es igualitario, la Cámara de Diputados es más proporcional a la población, y como el peronismo ha tenido tradicionalmente el control de la mayoría de las provincias, generalmente también tiene el control del Senado, y esto se podría romper ahora. Iniciaría una discusión más interesante, en mi opinión, por lo menos más abierta, y una posibilidad de diálogo diferente, y también es probable que se equilibren los tantos en la Cámara de Diputados, inclusive Juntos por el Cambio podría tener la primera minoría. Entonces, ¿qué pasa a partir de eso? Yo diría, para cerrar, lo siguiente, Sergio. Lo que le ocurre a Argentina en el corto plazo va a depender mucho de la reacción del gobierno. Y el gobierno reaccionó muy mal después de las PASO, con mucha disputa interna y con mucha tensión, además de disputa, porque esa tensión se visibilizó, y el cauce o las avenidas que se le abren a Argentina en los próximos 2 años son muy estrechas. Entonces requieren de una mayor coordinación. En el mediano plazo, la Argentina va a depender mucho de la reacción de la oposición, de cómo la oposición interprete y digiera qué es lo que está diciendo la gente, y ahí tenemos diferencias. Yo soy más cauto en eso que te estaba diciendo. La gente no nos está manifestando, en mi opinión, que están refrendando, reivindicando el pasado más reciente, sino que están mirando hacia adelante de otra manera. Y por último, el largo plazo de la Argentina, como en toda sociedad, va a depender de la capacidad de diálogo que ambos sectores puedan tener. Y si quieren, después, a la hora de las preguntas, para no sacarles mucho más tiempo, abordamos algunas cuestiones particulares. Excelente, excelente, Martín, excelente exposición. Arranquemos con una pregunta que nos llegó de Fabio Giambiaschi, que nació en Argentina, vivió en Brasil, volvió a Argentina, no, creo que nació acá, es totalmente binacional, y te hace la siguiente pregunta. Por si acaso el resultado electoral permite a la oposición ganar la presidencia de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, ¿no? ¿Cuáles serían las 3, 4 iniciativas legislativas que a ti te parecen cruciales desde el punto de vista de la oposición, si tiene la oposición la iniciativa en la Cámara Baja, para lidiar con los problemas de corto plazo que vive Argentina? Yo hago el diagnóstico, le agradezco la pregunta a Fabio. Yo hago un diagnóstico más estructural porque precisamente creo que muchas veces los argentinos creemos, y también los analistas financieros creen, que algunas cuestiones se destraban más rápido o que son una cuestión de un proyecto de ley y punto. Yo creo que Argentina tiene un problema muy profundo en la productividad del sector público, pero muy, muy profundo, que genera la siguiente dinámica, Fabio. Argentina tiene un nivel de malgasto muy grande. Cuando tiene un nivel de malgasto tan grande, necesita gastar más. Cuando gasta más, pone más presión tributaria. Generalmente, como gasta tan mal, no le alcanza. Pensemos que la presión tributaria en la Argentina se duplicó casi en los últimos 30 años. Muy acelerado, particularmente en los últimos 15. Cuando pone más presión tributaria, hay menos ganancias y también hay una tendencia a la informalidad. Esa mayor informalidad genera menos acceso al crédito junto con las ganancias, eso genera menos inversión. La menor inversión genera menos puestos de trabajo en blanco. Argentina está estancada hace 10 años en la creación neta de puestos de trabajo en blanco, y eso genera una suerte de puja por estar cerca del gasto público. Entonces, así como el Banco Central es el prestamista de última instancia, en la Argentina el sector público es el generador de ingresos de última instancia. Lo hace con la seguridad social, lo hace con el empleo público, lo hace con las prebendas de las empresas que se acercan al Estado, lo hace con la legislación laboral,
lo hace con la protección frente a la competencia internacional, lo hace con subsidios específicos a algunas industrias. Entonces yo no creo que sea un tema de un proyecto de ley. Si querés podemos elaborar sobre algunos de ellos, algunos presentados y otros que ya hemos contado en campaña, pero yo creo que la Argentina necesita un diálogo para desescalar esa puja feroz por estar cerca del sector público para llevarse una parte del ingreso, porque eso a su vez genera mal gasto, es un comportamiento, es una suerte de empate hegemónico, como decía Portantiro, agravado por un comportamiento de rent-seeking feroz. Entonces, lo que necesitamos es un diálogo en donde eso se desescale, entre otras, con una modernización de la legislación laboral, con un mayor nivel de competencia, es decir, una mayor apertura al mundo, pero también con una reducción de gastos políticos y de algunos privilegios notables que existen en la distribución del gasto público. Las jubilaciones de privilegio en la Argentina son medio punto del PBI. El déficit de las empresas públicas de la Argentina, que no han hecho ningún esfuerzo en pandemia, mientras todo el resto del sector privado en pandemia lo hizo, es 0,6 puntos del PBI. Entonces yo creo que nosotros necesitamos reordenar eso. No es un tema de un proyecto específico, sino es un tema más de un acuerdo colectivo para ver cómo desescalamos alguna de estas tensiones. De hecho, por eso decía que la agenda de aquellos sectores más neoliberales o libertarios en Argentina no son la agenda de ellos, sino que manifiestan que, en mi opinión, gran parte de la sociedad está cansada con este comportamiento y habilitan a buscar estas alternativas. A propósito de las posibilidades de, a largo plazo, de un nuevo acuerdo político que permita, de alguna manera, resolver los problemas que has mencionado, ¿no? Yo hablaba con Vicente Palermo, el politólogo argentino, que me llamó hace como unas semanas, y con la hipótesis de que quizás en Argentina pueda surgir una escisión al interior del peronismo y un desbloqueo del diálogo, ¿no? Y que los gobiernos a futuro sean gobiernos de coalición y no un gobierno sostenido por un bloque de fuerzas como ha sido la regla. ¿Te parece esto posible? ¿Qué es el peronismo hoy? Y hay grupos en el peronismo que podrían compartir una visión más cercana a la visión que nos acabaste de exponer. Yo coincido con algunas de las cuestiones que te planteó Vicente. Primero, es muy difícil entender qué es el peronismo hoy, porque el peronismo era el representante de la clase trabajadora en la Argentina. Y nosotros tenemos un país en donde, como te contaba, la clase trabajadora, particularmente la clase trabajadora formal, se ha achicado casi a extremos irreconocibles. ¿Qué quiero decir con irreconocibles? Si frente a los problemas de la década del 70 uno hubiera hecho un ejercicio imaginativo, nunca hubiera pensado que la situación de Argentina 50 años después iba a ser esta, de 5% de pobreza a 45%. Y un nivel de expulsión de la sociedad muy grande. Entonces, el peronismo, en mi opinión, también tiene un debate, no sé en qué medida explicitado, acerca de qué está representando en la sociedad. Y a mí me parece que el kirchnerismo, sobre todo en tiempos de mayores dificultades, no en tiempos de expansión, pero en tiempos de mayores dificultades, es como que ha elegido representar a más, se han movido desde el centro de la clase media y media baja, la clase trabajadora se ha movido hacia los excluidos de la sociedad. Y producto de la falta de resultados, inclusive una parte de esos en esta elección le ha dado la espalda. El resto del peronismo, que no comparte el kirchnerismo, ha sido, como es tradicional en el kirchnerismo, subsumido o controlado por el liderazgo hegemónico del momento, que es el kirchnerismo. Y yo coincido con Vicente que esto puede inducir, esta elección puede inducir a una suerte de replanteo interno, disputa interpretativa interna y disputa de poder. Con lo cual es posible una reconfiguración de eso. Ya pensemos que si el resultado de la elección se repite,
Cristina Fernández de Kirchner, que hizo su construcción política en el año 2019, cuando lo puso Alberto Fernández, haciéndose fuerte en la provincia de Buenos Aires y en el Senado, es probable que pierda las dos cosas. Entonces, desde el punto de vista del poder interno, eso significa una alteración sustancial de los equilibrios. Eso podría habilitar un diálogo, también requiere un ejercicio nuestro, por eso yo decía que también depende mucho de la oposición, de cómo interprete la elección y la predisposición que tenga, porque también hay algunos sectores nuestros que se han vuelto muy duros. Y por eso yo insisto con el diagnóstico más estructural, porque no es culpa del otro lado solamente, sino que es una combinación de cómo esa dinámica se da a través del tiempo. Entonces yo creo que este equilibrio político en donde lo que tenemos son dos frentes con heterogeneidad hacia adentro, pueden tener tensiones internas que deriven en que las partes más cercanas al centro de ambas coaliciones puedan entrar en un mejor diálogo. Muy bien, hablemos del campo en el cual vos estás ubicado, ¿no? ¿Cuáles son las características de este campo, ¿no? Nos pregunta Eduardo Viola, que es otro argentino brasileño, ¿cuáles son las perspectivas de Juntos por el Cambiemos, por el cambio en la elección de 2023 y el juego entre las fuerzas internas a Juntos por Cambiemos, UCR, el PRO, qué es Macri, qué es Larreta, los personajes y las fuerzas en pugna o en cooperación? Antes de entrar en las fuerzas en pugna, digo, ¿por qué es importante lo que la oposición puede hacer a mediano plazo? Porque primero salir del diagnóstico de que el otro es culpable de lo que le pasa a la Argentina me parece que es muy importante. En segundo lugar, para aspirar al 2023, nosotros tenemos un año para refinar y consensuar el diagnóstico de la Argentina y por ende para ser capaces de proponer medidas en función de ese diagnóstico. Esa para mí es la tarea que arranca a partir del día 15. Ahí hay algunos que tenemos mayor cercanía en el diagnóstico, que somos aquellos que estamos más al centro. ¿Sí? A mí no me gusta la descripción que a veces se hace de halcones y palomas, porque para mí es un diagnóstico diferente. Porque yo puedo ser muy duro cuando veo avasallados ciertos derechos y he tenido discusiones muy duras en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner, pero después tengo una aproximación a los problemas de la Argentina que es un poco más amplia que solamente señalar al otro. Y cómo se está reestructurando Juntos por el Cambio. Primero, como te decía, usó muy bien las primarias. Yo me peleé mucho, yo creía que en el 2019 también había que hacer primarias presidenciales. Me han negado las primarias en el año 2017, con lo cual me forzaron a ir por afuera de Juntos por el Cambio. Yo creo que ese son el instrumento para organizar una oposición al peronismo. No solamente al peronismo, sino a aquel que tiene el poder, porque el que tiene poder en nuestros países, el poder del Estado, tiene mucho peso. Entonces se necesita una capacidad, mucho peso para implementar, para ordenar su espacio, pero además para desordenar el espacio del otro. Entonces las pasos son la posibilidad de ordenarse en función de lo que dictamina la gente, y después, al revés que en una interna, nadie puede sentirse, uno se puede sentir cuando pierde una elección, y a mí me ha tocado, enojado, frustrado, pero si el resultado de la elección lo determinó el padrón electoral casi total, no hay mucho para reclamar. Entonces yo creo que Juntos por el Cambio, primero, abrazó una metodología que la usó en 17 provincias. Solamente en 3 Juntos por el Cambio fue separado, las versiones locales de Juntos por el Cambio fueron separados. En 17 provincias se compitió y en otras 4 hubo lista de unidad. Segundo, atrajo gente nueva, que eso también es muy importante porque habilita diagnósticos, y no solamente diagnósticos, en la medida que la gente nueva se ganó su lugar, gente muy conocida se ganó su lugar en unas primarias, después tienen peso propio para debatir internamente. No es que alguien los eligió y tienen que responder a esa persona. Entonces, hoy lo que tenemos es una heterogeneidad avalada por la sociedad. Después me parece que cada partido político ha hecho un trabajo interno. El PRO ha hecho un trabajo de salir de ser un partido personalista, ¿sí? Porque ese fue el origen del PRO. Había una suerte de identificación entre el PRO y el macrismo, y hoy no es lo mismo. Y también
salió de un modo que para mí es importante, que en el pasado para conseguir volumen, no siendo un partido nacional, para conseguir volumen nacional fue a buscar figuras conocidas, ya sea del ámbito del espectáculo, de los deportes, para ver cómo tenía volumen electoral, y eso por un lado es bueno, pero por otro lado al día siguiente genera inconvenientes a la hora de la administración de lo público. En este caso me parece que el PRO, al tener disputas internas de liderazgo, manteniéndose, y al generar liderazgos locales de la propia política, se está recibiendo de partido político. Entonces yo creo que este es un mejor PRO que el PRO anterior. Y creo que el radicalismo entró en un proceso de discusión, del cual yo fui protagonista bastante intenso, en donde el debate era sobre un partido que primero carga con culpas, que naturalmente no son culpas de las generaciones actuales, que tiene a veces un complejo de minoría, un complejo de inferioridad y un complejo de minoría. Se ha sentido cómodo desde un tiempo esta parte, siendo partener, ya sea siendo oposición o siendo socio de una coalición, pero sin tener peso político dentro de esa coalición. Y decidió que iba a disputar, en que para disputar lo que tenía que hacer era abrir el partido. A mí me gusta decir que hay muchos radicales que se quejan de que no tuvieron participación en el gobierno de Macri. Yo digo que la participación se gana, no se reclama. Y ahora tenemos un radicalismo que está dispuesto a debatir y a ganarse esos lugares, particularmente en el centro del país, lo cual implica constituir un proyecto nacional. No hay partidos nacionales si no hay una idea nacional. Y entonces ahora hemos visto cómo surgen, además de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos muy bien representados, con el surgimiento además de Martín Tetaz, que es un extraordinario candidato. Hemos conseguido un candidato en la provincia de Buenos Aires, que es Facundo Manes. Se han revalidado liderazgos nuevos en Córdoba. Rodrigo Loredo es un dirigente muy joven que ha ganado a la parte más tradicional del partido por 200.000 votos. Hay liderazgos en el norte. Yo en este momento estoy en Neuquén haciendo campaña por un candidato nuestro que se llama Pablo Servi. En Santa Fe hay liderazgos nuevos. Entonces yo veo que en la medida que mejoramos la autonomía, el debate interno, la generación de liderazgos, la discusión y los debates de diagnósticos y de propuestas adentro del PRO y adentro del radicalismo, hacemos un mejor Juntos por el Cambio. Martín, el fenómeno Javier Milei, ¿no? Porque esto resuena un poco otras cosas que están pasando en países del vecindario, ¿no? Es distinto, tiene sus peculiaridades en cada contexto nacional, pero el hecho de que José Antonio Katz esté bueno, con un quizás pase en primer lugar a la segunda vuelta en Chile. En años anteriores, el fenómeno Bolsonaro acá, Javier Milei, un liberal, ultraliberal, pero bastante conservador en otros temas, ¿no? ¿Esto es una burbuja? ¿Es algo más profundo? ¿Qué tipo de interpretación tenés vos en relación a él y al fenómeno que representa él? Mira, en primer lugar, es muy difícil saber en el estado actual del mundo qué cosas son burbujas o qué cosas no. Yo recuerdo que había leído en un diario internacional, la primera vez que escuché hablar de Bolsonaro, era un diario en inglés, que hablaba de un paracaidista, estaba en política, ese es el primer recuerdo que tengo hace muchos años, y ahora vemos a dónde hemos llegado. Creo además que pasa algo que es bastante particular, que tiene que ver con la dinámica de los medios de comunicación. Nosotros hablamos permanentemente de Internet, pero para mí el problema no es tanto Internet, sino como la multiplicación de los canales a través de los cuales nos comunicamos con la gente. Cuando yo era chico, yo tengo 50, como decías, no sé, Sergio, vos cuántos tenés. 59. 59. Cuando éramos chicos, en Argentina había 4 canales de televisión, no sé cuántos habría en Brasil. Probablemente Sí, también, porque Europa... 4, no más. Sí, 4. Bueno,
Francia hasta los 80 tuvo 4, el Reino Unido, donde a mí me tocó vivir, tenía 4, hablo de los años 90, Alemania también, Estados Unidos también, ¿sí? Con modelos diferentes. Estados Unidos primordialmente canales privados y después canal público, y en Argentina era mixto, en Europa eran públicos, ni tenían publicidad. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque antes existía una suerte de monopolio y la capacidad de edición, si querés, de gatekeeper, como dicen los gringos, del debate público. Y los canales esos ni siquiera tenían publicidad, por ende no tenían una lógica de maximizar ganancias. Hoy cuando llegamos a nuestras casas tenemos 130 canales, si no tiene cable, y tiene sus dispositivos móviles, y tiene las plataformas de otro tipo de entretenimientos. Entonces lo que hay es una puja feroz por la atención del ciudadano. En esa puja feroz por la atención del ciudadano, los debates más rigurosos pierden lugar frente a los debates que son a los gritos. Los buenos diagnósticos pierden lugar frente a los diagnósticos facilistas, y las soluciones reales pierden relevancia frente a las soluciones que parecen reales. Entonces, por eso creo que es muy difícil predecir qué cosas son burbuja o qué no son burbuja, porque estamos en un estado colectivo de funcionamiento estructural más estados de ánimo producto de las sucesiones de crisis, desde el subprime hasta la pandemia, que alteran los estados de ánimo. Entonces, es difícil saber a dónde van. Por ahora lo que vemos es que Milei es un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, a su equivalente le ha costado mucho, y a lo largo y a lo ancho del país ni siquiera se ha podido conformar, porque ha tenido inclusive problemas con la calidad de sus candidatos en distintos lugares que se han terminado bajando. Yo creo que manifiesta algo más profundo sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, y después creo que es complejo, como vos decías, hay una parte de su discurso que es un discurso que aquellos que están enojados con el Estado, yo creo que una cosa es estar enojado con los políticos y otros con la política, una cosa es estar enojado con la calidad del gasto público y otra cosa es estar enojado con el Estado. Pero además plantea algunas cuestiones que son un poco complejas para el funcionamiento adecuado de un sistema político. Tiene expresiones muy autoritarias, tiene expresiones muy despreciativas para con el resto del arco político, tiene salvedades o excepciones que hace en función de su propia conveniencia, en cómo interpreta lo que él llama casta política. Aquellos que piensan como él, aunque hayan estado décadas en el sistema político, para él no son casta. Y después niega las vacunas, el cambio climático, los derechos de las mujeres, niega la brecha salarial. Entonces, a mí me parece que más allá del estado de ánimo y de si es burbuja o no, son desafíos que en el contexto que acabo de describir, de cómo se enmarca el debate público, son desafíos nuevos que tenemos en los partidos políticos. Por eso creo que este evento, como el que están haciendo ustedes, como los trabajos que se hacen adentro de las fundaciones, son importantes, porque el deber que tenemos ahora no es solamente cómo pensar problemas, algunos en el caso de Argentina repetidos, otros en el caso del mundo nuevos, sino además cómo comunicarlos de una manera que sea atractiva para la sociedad. Otra pregunta de otro argentino brasileño que tomaron el espacio acá de la conversación. Veo. Ricardo Marquardt, no sé si lo ubica. Es un economista No lo que conozco, Ricardo. está radicado hace como 35, 40 años acá. Es más carioca que porteño, creo. Y su pregunta es sobre la posibilidad de un estallido social, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, la inflación desbocada, la pobreza en 40%, en la segunda mitad es un escenario al cual tú atribuirías una probabilidad relativamente alta o no. Mira, va a depender mucho para mí de la reacción del gobierno nacional. Voy a dar algunos argumentos que podrían ir en esa dirección y otros argumentos en contra. El principal argumento en contra es que Argentina ha construido un sistema de seguridad social gigantesco, y que ese sistema de seguridad social garantiza que algunas necesidades básicas estén, no te diría cubiertas,
pero sí contempladas. No es lo mismo, la seguridad social que tiene la Argentina ahora comparado con la de fines de los 90 es monumentalmente más grande. Y eso en gran medida contribuye a un cierto nivel de tranquilidad a pesar de los problemas agudos que tiene la Argentina. Ahora bien, inclusive eso, en un escenario de mayor descomposición, la protesta no tiene por qué solamente ser motivada por la falta de ingreso, de algún tipo de ingreso. Entonces, va a depender mucho de la reacción del gobierno nacional. Hoy la economía argentina tiene muchas inconsistencias acumuladas y la evolución de esas inconsistencias, en mi opinión, depende mucho del nivel de certidumbre que pueda brindar el gobierno. Vos pensás que tenemos una inflación en curso de los últimos 12 meses de 53%, con controles cambiarios, con una disparada del dólar blue o de los dólares alternativos, una negociación en curso con el Fondo Monetario. Entonces, ante la ausencia de un cauce más claro, una sociedad que fue lastimada sucesivamente por crisis puede reaccionar mal. ¿Sí? Yo no le espero y trabajo para que no ocurra. Creo que por lo que dije antes, no es el evento con mayor probabilidad, pero tampoco hay que descartarlo. Martina, hablemos un poco de Cristina Fernández de Kirchner y el riesgo de que el oficialismo pierda el Senado, ¿no? La mayoría en el Senado, el control del Senado. Explíquenos por qué desde el punto de vista de Cristina es crucial mantener el control del Senado. Por si acaso pierde el control del Senado, ¿qué le puede pasar a ella? Primero, el Senado, como decía, estaba en control del peronismo por mucho tiempo y Cristina hizo una apuesta personal de poner sus propios candidatos en muchas provincias que fueran afines o directamente muy leales a ella. El control del Senado asegura, entre otras cosas, por ejemplo, el nombramiento de los jueces. Los candidatos que llegan solo pueden ser votados por el Senado. Si uno tiene mayoría en el Senado, entonces tiene la llave para nombrar jueces. En el caso de jueces de la Corte Suprema, necesita 2/3, o el procurador, 2/3. Pero antes estaba mucho más cerca de eso que lo que va a estar mañana o a partir del día 15. Ha cambiado leyes para nombrar al procurador por mayoría en lugar de nombrarlo por 2/3. Ha propiciado una reforma judicial que no tiene nada que ver con la agenda de la reforma judicial que necesita la ciudadanía, porque no es de la justicia ordinaria que usamos cotidianamente, aquel que, no sé, se divorcia o quiebra o quiere adoptar, o tiene sino de la justicia federal. Entonces, hay una agenda que Cristina ha impulsado desde el Senado, que a veces se ha trabado en diputados porque ahí la negociación era más compleja, pero que si hubiera tenido mayoría hubiera tenido un impacto institucional muy gravoso para la Argentina. Por otro lado, el control del Senado hace que no se debata ningún proyecto. Volviendo a la pregunta de Fabio, nosotros hemos presentado proyectos durante 2 años, no hemos tratado un solo proyecto de la oposición. No es que no hemos tratado proyectos de la oposición. Ustedes saben que los proyectos cuando entran se giran a comisiones, en las comisiones se dictaminan y ahí llegan al recinto. No hemos podido que se traten en comisión nuestros proyectos. Entonces no hay un debate sobre la agenda pública en el Senado en este momento. El siguiente paso es que Cristina, obviamente, a partir de ahí, hay comisiones que son muy importantes, ¿sí? La Comisión de Inteligencia, la Comisión del Ministerio Público Fiscal, la Comisión de Acuerdos, que es a partir de los cuales se nombran los jueces, se hacen los ascensos militares, se nombran diplomáticos, la Comisión Bicameral de Inteligencia. Hay equilibrios que reflejan en las instituciones internas del Senado o en aquellas en las que los senadores deberían participar, que reflejan ese equilibrio que se dio de las elecciones anteriores. Y ahí Cristina tiene primacía. Si lo pierde, el debate va a ser absolutamente distinto. Y yo creo que inclusive también hay algunos peronistas que se sienten bajo el yugo de Cristina en un país federal, ¿sí? Que cuando hay un poder nacional, obviamente tiene mucha capacidad
tanto de infligir costos como de resolver situaciones, que si ya se sienten liberados van a actuar distinto. Y eso va a implicar también una suerte de discusión interna dentro del kirchnerismo muy dura o del peronismo muy dura. Bueno, estamos finalizando, Martín, pero quisiera aprovechar el comentario sobre el aparato de inteligencia, el aparato de seguridad. Me hizo recordar el documental sobre el fiscal Nisman, ¿no? Y esta figura compleja que fue Estiuso, ¿no? Sigue habiendo esta interpenetración entre, o sea, falta de independencia o cooptación del aparato de seguridad del Estado por las fuerzas políticas. Este es un tema institucional central en Argentina para una agenda de, o sea, de republicanización de la democracia argentina, ¿o no? Sí, yo no tengo ninguna duda. Primero, a mí me gusta, hay una frase del Talmud que dice, condenada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Entonces nosotros tenemos un problema de fuerte injerencia de la política en nuestro sistema judicial, y gran parte de eso también tiene que ver con la utilización del aparato de inteligencia para el condicionamiento. Entonces ahí hay todo un gran capítulo donde la Argentina tiene una deuda pendiente, que es profesionalizar y reorientar el aparato de inteligencia. Yo cuando digo por qué nuestro aparato de inteligencia no funciona, bueno, vos pensás que nosotros tuvimos el atentado a la Embajada de Israel, 2 años después tuvimos el atentado a la AMIA, es decir, después de ya haber tenido un atentado, nuestro servicio de inteligencia no pudieron prever ni impedir que hubiera un atentado más grande. Y después la muerte de Nisman. Independientemente de su causa, un aparato de inteligencia que funciona bien hubiera dicho, mire, está por pasar esto, o el fiscal está en tal situación, y nada de eso ha ocurrido. Entonces nosotros tenemos un aparato de inteligencia que está claramente sesgado hacia tareas que no son las que debería cumplir. Y eso es un gran debate de la Argentina junto con la justicia. La Argentina tiene, en materia de educación, en materia de justicia, dos grandes agendas que son urgencias de largo plazo. Las tenemos que encarar urgente, pero sabemos que van a tener impacto en el largo plazo, pero hay que encararlas urgente y colectivamente. ¿Sí? Última pregunta. Aprovechando tu experiencia de diplomático, es embajador de Argentina en Washington. Recién, creo que ayer, Santiago Cafiero, el canciller de Argentina, cerró un acuerdo con China, ¿no? De acercamiento, cooperación en áreas estratégicas, minería, aeroespacial y varias otras, ¿no? ¿Cómo ves esta relación Argentina-China, Argentina-Estados Unidos, Argentina-Fondo Monetario? No sabemos hacia dónde va a derivar el mundo, particularmente el impacto en nuestra región, si China y Estados Unidos van hacia una competencia por el liderazgo o si son capaces de cooperar en el mundo que viene. Sabemos que si hay cooperación, nuestra región la pasa mejor que cuando hay competencia y nos fuerzan a tomar decisiones. Sí creo que hay un problema muy grave que tiene la Argentina, y es que sus vulnerabilidades hacen que las decisiones que son estratégicas y de más largo plazo estén dictadas por necesidades en la coyuntura. Y eso es un problema muy grave. Entonces, a la falta de un debate interno hacia adentro del propio Estado, hacia adentro de los partidos, en la clase política, hacia dónde quiere caminar la Argentina, Argentina cae de vez en cuando en negociaciones que son para resolver problemas domésticos, coyunturales, y que impactan en el posicionamiento estratégico de la Argentina y por ende en las libertades o las posturas que puede tomar con mayor pragmatismo para encauzar qué es lo que quiere hacer a nivel geopolítico. Y eso creo que es un problema muy grande, porque entonces nos obnubila resolver un problema de corto plazo, nos sentamos y después la letra chica de largo plazo es muy, muy costosa. Muchísimas gracias por tu tiempo, suerte, ¿no? Y es de verdad que es una alegría saber que Argentina tiene políticos como vos,
de tu calidad, ¿no? Entonces, sigamos en contacto. Seguimos en contacto, Sergio, y te agradezco mucho a vos, a la Fundación y a todos los que estuvieron presentes. Creo que tenés mi mail del Senado, Sí, por si sí, alguno quiere estar en contacto. Mi mail es sí. martin.lustó@senado.gov.ar.